La manera en la que nos acercamos a Dios en nuestro tiempo de oración es lo que determinará los resultados que tendremos de ese espacio que dedicamos en nuestra vida. Una de las cosas que hemos estado trabajando en los días pasados mientras estudiamos esta serie de mensajes que se titula El poder extraordinario de la oración es posicionarnos en el lugar correcto de entender quién es Dios, cómo funciona, cuál es su carácter y que podamos relacionarnos con Él de la manera correcta. Hay una frase de la cual voy hoy a dedicarle un buen rato para que la puedas entender y es la frase que marcó mi corazón hace un tiempo atrás. Parece muy simple, pero es muy real y profunda y es muy sencilla. Las ideas tienen consecuencias. Mis ideas tienen consecuencias. No pienses que un pensamiento no te va a causar o provocar algo en tu vida. Por eso necesitas renovar tus pensamientos y alinearlos con la palabra de Dios. Bendiciones, te habla el pastor Otoniel Font y qué maravilloso el poder compartir contigo en este programa. No sé si me estás viendo a través de un canal de televisión o escuchando a través de una emisora de radio, pero para nosotros siempre es un placer poder predicar la palabra del Señor y llegar a miles y miles de personas. Quiero que sepas que si estás viéndonos a través de la televisión, puedes marcar el número que aparece en tu pantalla en este instante. Estamos disponibles para orar por ti, creerle a Dios por un milagro, declarar en el nombre de Jesús que esa petición que tienes delante de Dios se va a manifestar y que vas a ver la mano de Dios obrar en favor tuyo. También, si me estás escuchando a través de una emisora de radio, te invito a que vayas a las páginas en el internet otonielfont.com. Allí puedes encontrar todos los detalles de nuestro ministerio y mantenerte al tanto de todo lo que estamos haciendo. Allí también tienes un espacio donde puedes enviar tus peticiones de oración. Ahora disfruta de este poderoso mensaje en el día de hoy, parte de una serie que se titula El poder extraordinario de la oración. La semana pasada en particular terminamos diciendo, luego de ver ciertos principios con respecto a la oración, mostrando que no podemos tener una verdadera vida de oración efectiva si no hay una relación con Dios. De acuerdo a mi nivel de relación será el poder de la oración. Te mencionaba y vimos por un momento cómo la iglesia en el libro de Hechos oraba. Y te expliqué, y hoy vamos a continuar aquí, te mostré que la palabra del Señor nos muestra cómo en el libro de Hechos la iglesia no oró para que el problema se fuera. Ellos no oraron para que la persecución y la amenaza se fuera. Ellos estaban amenazados por predicar la palabra. La oración de ellos fue: Señor, danos la fortaleza, danos la fe para predicar con denuedo a pesar de las amenazas. A pesar de los problemas, danos la fe para predicar la palabra con valentía y con fuerza. Mucha gente quisiera orar para que la amenaza se vaya, pero ellos oraban no para cambiar lo externo, sino para estar fortalecidos para cumplir la misión que Dios les había dado. Recordando eso, quiero darte unas ideas que al principio quizás puede ser que no te encajen con la oración, pero por favor presta atención. No te ofendas conmigo al principio, oféndete al final, si quieres. Quiero darte varias ideas para entonces llevarte a un principio en relación a lo que te acabo de decir con respecto al tipo de oración de la iglesia. Pero para llegar ahí, hace muchos años atrás, el presidente Kennedy dijo una expresión que todavía al día de hoy resuena. Es una de las frases más famosas, al igual que Martin Luther King es conocido por, ¿qué frase? I have a dream. Yo tengo un sueño. Kennedy es conocido por una frase muy famosa que es: no preguntes qué puede hacer tu nación, ¿verdad? Yo estoy parafraseando quizás, tu nación por ti, pero pregúntate qué tú puedes hacer por tu nación. Es bien interesante porque es del Partido Demócrata y los demócratas son lo menos que piensan en el día de hoy. El Partido Demócrata piensa en el término colectivo, a ver cómo lo colectivo ayuda a la gente, pero Kennedy pensaba que cada individuo tenía que contribuir con la nación. Y mire cómo el pensamiento va cambiando, ¿verdad? El pensamiento demócrata de hoy es: déjame ver qué hacemos por la nación, por la gente, déjame ver cómo le damos a la gente, déjame ver cómo, ¿verdad?, ayudamos a la gente sin pedir ningún tipo de responsabilidad. Pero esa frase es muy importante. Este hombre decía:
no te preguntes qué puede hacer tu nación por ti. Pregunta qué tú puedes hacer por tu nación. Le pregunto, ¿no será esa una buena frase para nosotros los puertorriqueños en el día de hoy? ¿No será una buena frase para nosotros vivir en el día de hoy, nosotros los puertorriqueños, en vez de preguntarnos qué va a hacer el gobierno por nosotros, preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros, no como colectivo? Porque Kennedy no estaba hablando del colectivo. Kennedy estaba hablando de la responsabilidad de cada individuo para tomar acción que contribuyera en el colectivo de toda la nación. La carga, como decía él, no podía estar en la nación, tenía que estar en cada individuo. ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia? Que mientras meditaba y oraba, me pongo a pensar en el día de hoy que por lo general se nos enseña cuando vamos a orar, se nos enseña, y en la iglesia el énfasis es enseñarle a la gente qué podemos esperar de Dios, en vez de enseñarle a la gente qué espera Dios de nosotros. En la iglesia el énfasis es qué podemos esperar de Dios. ¿Qué podemos esperar de Dios? Primero, lo que esperamos es la salvación. Primero, lo que esperamos es la vida eterna. Primero, lo que esperamos son las mansiones celestiales. Primero, lo que esperamos es que Él nos sane. Primero, lo que esperamos es que Él nos prospere. Le enseñamos a la gente a tener fe para que entonces aprendan a esperar de Dios, cuando en la Biblia el énfasis principal nunca es lo que un grupo de personas o individuos tienen que esperar de Dios, sino lo que Dios esperó siempre de un grupo de personas. Lo que hacía especial a la nación de Israel era que vivían por unas reglas, no pensando en las recompensas, sino pensando en que Dios le exigía a ellos vivir de una manera diferente a lo que vivía el mundo. Es bien interesante porque hoy se critica a la iglesia pensando que la iglesia, por ejemplo, promovía la esclavitud porque los judíos en aquellos tiempos tenían sirvientes y tenían esclavos. Pero cuando usted se fija y mira la historia bíblica, se va a dar cuenta que la libertad viene del pensamiento judío cristiano, porque aunque en la cultura se permitían tener esclavos, los judíos, y más en el pensamiento cristiano, le enseñaron a los cristianos a cómo tratar a los esclavos de aquel tiempo, tratarlos con dignidad. En otras palabras, no abolieron la esclavitud, es verdad, no abolieron la esclavitud porque no pudieron cambiar el sistema en ese momento romano y el sistema que había culturalmente que permitía eso. Pero la iglesia le enseñó: si vas a tener esclavo, recuerda que tienes que tratarlo como un ser humano, que tienen dignidad, que tienes que tratarlo de forma apropiada, no sé si me explico, ¿verdad? Que era totalmente el mensaje contrario a Roma. Roma trataba a la gente y cogían a los esclavos y los tiraban a los leones. Tú nunca vas a ver a un judío cristiano haciendo eso. Tú vas a ver que el judío cristiano se le enseñaba: trátalo como si fuera un ser humano, un hijo de Dios. Y si te fijas las reglas que Pablo estaba enseñando todo el tiempo a cómo tratar correctamente en medio del contexto cultural, cómo como creyentes debíamos comportarnos. Eventualmente, poco a poco, pero esas son las cosas que históricamente la gente se olvida. Si algo fue de beneficio en la iglesia y el mensaje de Cristo, fue para traer verdadera libertad y verdadero trato humano a la gente durante aquellos tiempos. Porque la demanda realmente no era: déjame ver qué Dios hace por mí, sino déjame ver cómo Dios quiere que un hijo de Él se comporte aquí en la tierra. ¿Cómo es que tiene que vivir? Fíjate que aún en las leyes del pueblo judío se te decía que tenías que tratar al extranjero con amor, que tenías que cuidar del extranjero. Se le exigía a la gente de negocio que cuando tú tenías un campo, por ejemplo, y tú comenzabas a cosechar, tú tenías que dejar espigas para que aquel que era pobre viniera a recibir y a comer. Se enseñó el trato humano. No, es verdad, no se abolió la esclavitud, pero en medio del contexto cultural que vivían,
Vamos a enseñarte a vivir y que sepas cómo Dios demanda de ti vivir de una forma correcta. Entonces, eso es bien importante para la oración. En los tiempos que vivimos, hay 3 tipos de pensamientos gubernamentales que gobiernan. Y usted va a entender lo que yo quiero mostrarte con esto dentro de un momento. Usted ve hoy por hoy, y es bien importante que aprenda esta frase porque la voy a repetir múltiples veces antes de ir a esos 3 puntos. Aprenda esta frase para el resto de su vida. Bien sencilla. Son 3 palabras. Ideas tienen consecuencias. Ideas tienen consecuencias. Una vez más. Ideas tienen consecuencias. Nunca pienses que una idea no tiene una consecuencia. Todas las ideas y las ideologías que se nos quieren presentar van a tener una consecuencia. Esta mañana en la radio mencionábamos acerca de los tiempos del fin, y verdad, porque hoy se vuelve otra vez el momento de los tiempos del fin, y a través de los tiempos muchas generaciones siempre han pensado que están en el tiempo del fin, y yo no voy a discutir porque eso es uno de los temas que más divide a la iglesia, y la gente quiere que tú digas en qué tú crees para ponerte un sello y causar división en vez de sentarte para hablar contigo y mirar qué piensas. Yo decía esta mañana que a mí no me importa lo que tú pienses, porque aún los que piensan en el futurismo están divididos entre 7, 8 pensamientos, los que se van antes de la tribulación, los que se van en el medio de la tribulación, los que se van después de la tribulación, los que creen que el milenio ya está, los que creen que el milenio ya viene, los que creen, hay un reguero que eso es un papelear todo el tiempo. Yo lo que decía es, si tú vas a predicar escatología, te pido que por favor la prediques de forma positiva y victoriosa. No importa la que tú creas, pero no me prediques una escatología de ningún punto de forma derrotista. ¿A qué yo me refiero con eso? ¿Cuánto sabemos que aquí en Puerto Rico, cuando se predicó escatología hace muchos años atrás, la iglesia evangélica sacó a los niños de la escuela, sacó a los niños de la universidad, la gente... Entonces vemos un atraso en unas generaciones porque una idea tiene una ¿qué? Consecuencia. Tú no puedes decir que te voy a enseñar algo y que eso no va a tener una consecuencia en tu vida. Una idea tiene una consecuencia. Si yo te meto la idea de que todo el mundo la tiene contigo, eso va a tener una consecuencia. Si yo te meto la idea de que, verdad, tú eres una clase abusada, maltratada, eso tiene una consecuencia. Si yo te meto una idea de que tú eres una persona privilegiada, eso tiene una consecuencia. Hay que saber qué ideas vamos a poner dentro de nuestra mente, dentro de nuestro interior. Y tenemos que estar muy conscientes de eso. Yo como pastor trato de poner en la mente y el corazón de todos ustedes ideas con las que creo que ningún cristiano debe debatir y que deben promover el reino de Dios. ¿Cómo qué? Que Él dijo, mayores cosas de las que Él hizo, haremos nosotros aquí en la tierra. Nadie me puede debatir por eso. Nadie debería pelear conmigo por eso. Nadie me debe pelear conmigo con las últimas palabras de Cristo, que Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Él no dijo evangeliza, Él dijo, id y haced discípulos. Nadie debería pelear conmigo. Y lo que la iglesia, nosotros debemos estar haciendo aquí, ¿sabes qué? Hacer discípulos. ¿Y por qué yo te quiero predicar de la gran comisión? Porque una idea tiene una ¿qué? Consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia de la idea de ir y hacer discípulos? Que entonces vamos a hacer ¿qué? Discípulos. Porque una idea tiene una consecuencia. ¿Me explico? Entonces, vamos a los 3 puntos que te quería decir. Luego de que tú entiendas eso, hay 3 cosas, 3 formas de ver la vida de forma gubernamental. ¿A qué me refiero? Una de las más modernas es el famoso anarquismo. Y yo traigo este concepto únicamente por el hecho de que el anarquismo no es otra cosa que pensar que el individuo es el centro de todo y que el individuo está correcto en todas las cosas. Y eso está totalmente contrario a los principios de Dios. Porque en realidad el hombre, cada vez que se convierte en el centro del universo, lo daña todo. Cada vez que el hombre piensa en él y por él, lo daña todo. Mire la gente en el pecado en la Biblia. Mire a Adán y Eva. ¿En qué pensaron? En ello. No pensaron en las consecuencias. Ellos pensaron, yo voy a ser igual a Dios.
Y lo curioso es que llegaron a ser igual a Dios en una sola cosa, en la única que nunca debemos ser igual a Dios. ¿Sabes cuál es la única cosa que somos igual a Dios? En saber lo que es malo. Ellos pensaron, vamos a ser iguales a Dios como en todo. Y en lo único, después que comieron del árbol del bien y del mal, en lo único que somos igual usted y yo a Dios, es una cosa: saber el mal, conocer el mal. Pero pusieron al individuo por encima de todo. Está lo que se llama el pensamiento gubernamental, de gobierno, que es el otro extremo, que dicen que todo el poder debe ser dado a una institución gubernamental y que el gobierno debe ser soberano o gobernar y estructurar todas las cosas. Sabemos y conocemos que ningún gobierno, ninguna estructura es perfecta. Ninguna. Y pensar que el gobierno es soberano es un grande problema, porque el único soberano que debe existir en nuestra vida es ¿quién? Es Dios. El único soberano, y ahí es donde quiero llevarte, el único soberano debe ser Dios. Por lo tanto, la tercera forma de gobierno, que es la que usted y yo debemos creer, es en esa misma, que Dios es el soberano sobre todas las cosas. Aquí no manda el individuo, aquí no manda el gobierno, aquí manda Dios. Ahora, necesitamos de individuos sanos, necesitamos de gobiernos responsables, pero sigue mandando Dios. ¿Qué es un buen gobierno? ¿Qué es un buen gobierno entonces? Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con la oración? Dame un momento. Para ahí vamos. Te voy a llevar a 2 o 3 versos. Lo que quiero es que vea cuál debe ser la postura de la iglesia dentro de todo esto. ¿Cuál debe ser entonces un gobierno correcto en estos tiempos? Uno muy sencillo. Uno que le dé el espacio a la iglesia para hacer el trabajo que el gobierno no debería estar haciendo, pero debe darle el espacio a la iglesia para hacerlo. Si la iglesia es responsable de los principios divinos, si la iglesia es responsable de discipular, si la iglesia es responsable de llegar a las naciones, los gobiernos no nos los deben impedir. ¿Qué pasa con el gobierno de China? ¿Qué impide el gobierno de China? Que se disipule. El gobierno de China impide que el evangelio se promueva como se promueve en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque allí el gobierno controla de manera tal que la única manera que se predica el evangelio es a escondidas y siendo perseguido. Porque allí el gobierno viene a ser ¿qué? El soberano. Nosotros como creyentes tenemos que saber que lo que debemos siempre procurar no es un gobierno perfecto, sino un gobierno que le permita a la iglesia vivir bajo la soberanía que nosotros creemos. Un gobierno que me dé a mí la libertad de yo vivir bajo los principios que Dios dice que debo yo vivir como creyente, y que me dé la oportunidad de yo predicar la palabra de Dios de la manera que debo predicarla para cumplir con el mandato divino. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Bueno, pues lo que veíamos la semana pasada y lo que quiero mostrarte en el día de hoy. La iglesia tiene que saber que nosotros vamos a estar siempre en oposición a la cultura natural del hombre. Y nuestra oración tiene que ser dirigida no a un cambio cultural, sino a la fortaleza personal y colectiva de la iglesia para cumplir la misión que nosotros debemos cumplir aquí en la tierra. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de manera tal que la gente salga del individualismo y que cada uno de nosotros nos rindamos a los pies de Cristo y digamos como el apóstol Pablo: ya no yo, sino ahora Cristo en mí. Ya yo no vivo para mí, ahora yo vivo para Dios. Nuestra meta es que nosotros podamos predicar el evangelio en estos tiempos y llevar a la gente a entender que tenemos que vivir para Él, por Él, que tenemos que tomar autoridad sobre nuestras vidas, que tenemos que tomar autoridad sobre nuestros hijos,
hijos, que tenemos que vivir y que tenemos, a mí me está muy curioso siempre porque los padres a veces traen a sus hijos para que yo ore por ellos, pero ellos no han cumplido con lo que dice la palabra de que se supone que tú seas quien le enseña a tus hijos lo que dice la palabra del Señor. Entonces tú no le enseñas a tus hijos lo que dice la palabra del Señor y quieres que yo con una oración o con un consejo los cambie, cuando nosotros como cristianos tenemos que hacer nuestro trabajo aquí en la tierra. Y por supuesto que va a ser difícil y por supuesto que vamos a necesitar oración, porque cuando tus hijos salen a la calle, cuando tus hijos salen a la escuela, hay una batalla campal por esas pequeñas mentes. Ahora no tienen que salir, ahora desde tu casa con YouTube, ahora desde tu casa con Netflix, ahora la mente se le influencia y tú tienes que orar y tienes que orar y tienes que orar y tienes que orar y tienes que permanecer firme y tienes que saber que tienes que crear una barrera espiritual, mental, emocional, y que es una batalla constante y que no nos podemos rendir, que tenemos que pensar que este mundo tiene valor, que este mundo tiene significado, que Cristo no murió por nosotros. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.